Hola, buenas tardes. Vamos a esperar unos segundos a que los que participen de la conferencia del día de hoy se vayan conectando. ¿Desde dónde me saludan? ¿Desde dónde se están conectando? Hola, mi nombre es Jenny. Hola, Bastian. Saludos también. Desde Chile. Listo, esperemos unos segunditos y comenzamos con la conferencia del día de hoy. El difícil camino y el trabajo crístico. Listo, para los que apenas están conectando con estas charlas y de pronto no hayan visto otra, todos los lunes y viernes transmitimos herramientas que nos sirven para el despertar de nuestra conciencia. En el día de hoy vamos ya a continuar con la conferencia 38. Son 50 conferencias de fase A, quedan todas en la parte de video de Señor Conciencia y asimismo también en otras páginas de conocimiento de sí mismo. Los temas se fundamentan en el conocimiento interior. Bueno, y el día de hoy la conferencia va a ahondar en algo que nos suele suceder cuando empezamos a practicar este tipo de enseñanzas y lo que nos toca de una forma u otra vivir para que veamos que no es a uno solo el que le pasa de pronto situaciones difíciles en su despertar, sino que es algo que se da en este camino, pero que podemos saberlo llevar, ¿cierto? Si realmente tenemos ese anhelo de ser. Bueno, para comenzar, saludos desde Colombia, Lina. Saludos. Para comenzar, vamos a hablar de nuestro lado oscuro, ¿cierto? Aquí en el conocimiento de sí mismo hemos mencionado mucho esa psicología en su aspecto oculta, o sea, la luna oculta y la luna visible de nosotros. Me explico. Así como afuera vemos una luna, una cara de la luna, y a la vez desconocemos y no podemos ver la otra cara, más o menos hay como una asimilación en nuestra psicología. Nosotros tenemos muchas formas de ser internamente. A veces somos mezquinos, a veces somos muy alegres, otras veces somos demasiado antipáticos, otras veces somos dramáticos, chistosos, ¿cierto? Tenemos una multiplicidad en el interior bastante amplia. Cuando empezamos a autoconocernos, nos damos cuenta de eso, cuando utilizamos el sentido de la autoobservación. Entonces, en esta parte vamos a hablar de que en ese lado oscuro se encuentran cosas que no conocemos del todo. O sea, hay agregados psicológicos los cuales jamás pensaríamos que cargamos en el interior, que en ciertas circunstancias podrían manifestarse. 8 así. La luna sí influye en nuestra psicología también. Bueno, es como para hacer como una analogía, o sea, vamos a ver que así como podemos ver una parte de la luna y no, una no, algo así sucede en nuestro interior. A veces podemos ver ciertos agregados psicológicos, ciertos defectos, me doy cuenta de ciertas cosas, pero en otras ocasiones me es más difícil. Bueno, todo esto se debe a que este trabajo de conocimiento interior es realmente arduo, o sea, y se va perfeccionando con la práctica. Entonces, como todo ejercicio, como toda
actividad que queramos desarrollar en la vida requiere práctica, este trabajo interior también. O sea, la autoobservación es un sentido atrofiado en todos los seres humanos. ¿Qué es la autoobservación? Observar mis pensamientos, mis emociones, mis instintos, deseos, ¿cierto? Cuando empiezo a autoobservarme, empiezo a darme cuenta de cómo soy en realidad. Yo porque estoy pensando que me va a pasar un accidente, porque estoy pensando esto y esto maluco de tal persona, ¿cierto? Cuando tenemos algún inconveniente, o porque quisiera ciertas cosas y me estoy perdiendo del momento presente, ¿cierto? También cuando empezamos a autoobservarnos nos damos cuenta de la cantidad de situaciones interiores que se viven y podemos descubrir nuestros agregados psicológicos. Los agregados psicológicos son nuestros defectos, nuestros pecados, nuestros demonios. Bueno, hemos visto por un lado ya entonces esa oscuridad de la que les estoy tratando como de hacer ver. Cuando nosotros empezamos como a tener esa buena relación con nosotros y saber cómo somos y podemos identificar cada defecto y hacemos ese esfuerzo por comprenderlo y eliminarlo mediante nuestra madre, empezamos a generar esa buena conexión con nosotros mismos, lo cual influye también externamente. Entonces, con las demás personas empezamos a fluir mucho mejor, comprendemos más. No es fácil comprender a los demás, y más cuando todo el tiempo tenemos nuestras gafas. Me explico. Cada persona va a ver el mundo de acuerdo a su psicología. Entonces, si en determinado momento hemos hecho ciertas maldades, ciertas cosas, vemos a algunas personas y juramos que ellas están haciendo o actuando igual que nosotros. Y tristemente pensamos que el mundo es así, pero, o sea, todo es un reflejo de nuestro interior. Todos vamos a ver el mundo de acuerdo a cómo seamos internamente. De ahí el por qué es bueno empezar como a descubrir ese lado oculto de nosotros y para poder realmente llegar como a esa sabiduría y comprensión de las personas y de mí mismo. Bueno, este tipo de conocimientos bueno, algunos lo empiezan. Hola, saludos desde Lima, Perú, Silva. Muchas personas, algunas personas con inquietudes espirituales lo comienzan, pero generalmente no muchos lo siguen. Como habíamos visto en la conferencia de ley de octava entropía, de 1000 que buscan, uno lo encuentra, ¿cierto? Y de 1000 que lo encuentran, uno lo sigue. O sea, pocas personas son realmente los que quieren hacer esos cambios de raíz, porque con estas enseñanzas buscamos es empezar a corregirnos nosotros y así empezar como a poner nuestra gota de arena. Han escuchado por ahí de pronto, bueno, si queremos cambiar el mundo tenemos que empezar por nosotros, y es una realidad. La causa de muchas circunstancias desagradables está en nuestro interior. Cada persona tiene la oportunidad de aprender de todo lo que pasa, o simplemente dejarse llevar por todas las circunstancias de la vida, porque es algo pues como que debe de suceder, ¿cierto? La vida va a estar con ese vaivén. Pero entonces en nosotros está ese cambio de raíz. Bueno, en estos temas, el difícil camino, lo hablamos también por lo que hay muchos precipicios, en el sentido de que el camino, como ya hemos hablado, es muy personal. Cada uno tiene su propia conciencia, cada uno tiene su ser, ¿cierto? Hablamos de no seguir a nadie, sino seguirse a sí mismo, seguir su conciencia. Por eso enfocamos mucho todos estos temas de forma muy práctica, para despertar esa conciencia y poder ir en ese camino hacia su ser, ¿cierto? Hacia el
la autorrealización, que es, digamos, lo que hemos enseñado con estas charlas, lograr esa emancipación de esa conciencia, esa liberación total de nuestra esencia. Pero entonces, para lograr esto, realmente suceden muchos acontecimientos que si no tenemos como guardia, si no estamos trabajando sobre nosotros mismos, vamos a tomar de pronto otros senderos, vamos a olvidarnos de que realmente tenemos un alma que terminar de crear, ¿cierto? Entonces vamos a dejar a un lado este conocimiento, este trabajo interior. Sí, porque resulta muy agradable escuchar todas estas herramientas, pero si uno no las pone en práctica, es muy difícil comprobar lo que se está hablando. Exacto, entonces por eso es que también la conferencia de hoy se llama El difícil camino del trabajo crístico. Todos tenemos dentro una fuerza crística latente que necesitamos desarrollar. Esta la desarrollamos es a través de la práctica de los 3 factores. Sabemos que es morir en nosotros mismos, lo cual significa eliminación de nuestros defectos, ¿cierto? Hemos enseñado que por medio de nuestra Madre Divina, esa parte de Dios en amor, es la encargada de hacer esta eliminación. Nuestra mente no es capaz de eliminar nuestros defectos. Nuestra mente está para reflexionar, para utilizarla como herramienta, ¿cierto? Nosotros somos más allá de la mente. Nuestra Madre, esa conciencia elevada en amor que habita dentro de nosotros, sí es capaz de desintegrarla, y ella no la desintegra cada que comprendemos un defecto. Entonces sí resulta interesante eso, que la Madre Divina es la encargada de eliminar los defectos. Exacto. Pero ya vamos viendo que también viene una fuerza superior llamada el Cristo, que es la que va a desintegrar todos los defectos. Sí, entonces entrando de nuevo en la conferencia con la parte de esa fuerza crística que todos poseemos, que está latente, pero hay que desarrollarla. A medida que nosotros utilizamos entonces también nuestras energías, hablamos de nuestra energía creadora sexual con nuestra pareja, ¿cierto? Hemos hablado en otras conferencias sobre la transmutación sexual entre hombre y mujer, pareja estable, canalizando toda esa energía a través de sí para hacer las diferentes creaciones. Mediante la muerte, el nacimiento y la ayuda a los demás con este tipo de enseñanzas que le permitan desarrollar su conciencia, vamos conectándonos, vamos dejando que ese Cristo empiece a desarrollarse, a llegar al punto, como vimos en la conferencia de Ley de Octavas y Entropía, donde hacemos todas las creaciones y tomamos el camino directo para que ese Cristo pueda nacer en nosotros. Ese Cristo es el mismo Kundalini, ¿cierto? Exacto. En diferentes culturas lo hemos escuchado con otros nombres. El Kundalini, que es esa serpiente ascendiendo por la médula espinal, ¿cierto? Los mayas, el Quetzalcóatl, exacto. O sea, hay diferentes culturas que hablan de la misma enseñanza, la misma fuerza, y la misma práctica y el proceso que se vive, pero con su cultura, con su forma de expresarse, ¿cierto? Son muchos los interesados, pero pocos los que llegan a encarnar esa fuerza superior. Exacto. Bueno, y entonces cuando creemos que vamos muy bien en este tipo de enseñanzas, normalmente no es que vayamos tan bien. Eso es una cosa que es para reflexionar, ¿cierto? Cada uno, porque sucede que cuando uno más utiliza la autoobservación, más se trata de conocer, más descubre qué modificar dentro de sí. Recordemos que es un 3% contra un 97%. Cuando por medio de la práctica ese 3% lo despertamos y empezamos a liberar de ese 97% de conciencia atrapada en el ego. Entonces le empezamos a sumar y a sumar, pero igual es algo que requiere continuidad de propósitos. Por eso hablábamos en la conferencia de centro de gravedad permanente
la necesidad de ir haciendo poco a poco, gradualmente, esa transferencia a nuestro ser, a nuestra conciencia. A veces entonces cuando pensamos que vamos bien, se dice que no vamos tan bien, y como todo lo contrario, que cuando pensamos que vamos muy mal en este tipo de enseñanzas es cuando resulta que vamos bien. Entonces muchas veces así uno se sienta que no está practicando, pero sigue haciendo el esfuerzo, sigue tratando de morir en sí mismo, de generar cambios, y a veces otras personas quizás no entiendan, ¿cierto? Que ya de pronto no se quiere ir a tomar como normalmente se hacía, o desde que se quiere estar en fiesta, o que se quiere de pronto estar con ciertos lujos. O sea, a medida que uno va haciendo comprensiones y cambios, puede que vayan a haber muchas situaciones que lo pongan a uno de una forma u otra como contra la espada y la pared, ¿cierto? Que uno no sepa qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Pero por eso es que se dice que a veces cuando se siente que se va mal, ¿cierto? Es que se va bien, porque realmente cuando se está practicando y se está eliminando esa parte grotesca dentro de uno, empiezan a haber cambios, y los defectos obviamente no quieren morir. Entonces los defectos nos pueden llevar a estados tristes, melancólicos, pero entonces, como hablábamos también, para vencer esta entropía es dejar de identificarnos con el sufrimiento. A veces nos cuesta mucho, mejor dicho, primero elimino muchos placeres, ¿cierto? No, quiero dejar de hacer esto, porque quiero despertar mi conciencia, pero entonces nos apegamos más de pronto a otros, como el sufrimiento, y el sufrimiento es una necesidad de quedarnos en un estado, ¿cierto? Los defectos en sí son los que sufren. Si nosotros tratamos de vivir el momento, de liberar nuestra conciencia, y hacemos súper esfuerzos por no identificarnos con ese sufrimiento, tenemos esa posibilidad de trascender esa entropía y seguir como ese trabajo interior. El ego siempre va a pelear para no dejar de ser eliminado. Exacto. Pero bueno, la idea es que cada quien pueda interiorizar estas palabras, saber que es normal. Pueden haber como muchas situaciones pasando en el interior, muchos estados, pero es algo que normalmente suele suceder en este tipo de enseñanzas. No es que yo estoy practicando el despertar de mi conciencia y todo va a ser maravilla. Pues realmente, si somos conscientes, vamos a saber vivir maravillosamente, pero nuestro ego va a querer dar la batalla también. Entonces, de ahí el por qué se hace difícil. Maravilloso, Irma, que está tratando de hacer cambios en el interior. Eso es muy bueno, y realmente cada conciencia, cada persona va a encontrar y va a hacer lo que en el fondo anhela. Entonces son cosas que sí, o sea, se dan por el mismo querer. Entonces, bueno, sigamos con la parte del código moral. Bueno, resulta que ya hemos hablado en otras charlas, ¿cierto? Que a veces resulta que alguien pregunta, ¿no? ¿Y será que es correcto hacer tal cosa? ¿Es más consciente? O esto y lo otro. El código de moral en esta enseñanza lo vemos como algo que es muy veleta, digámoslo así. En determinado país es moral comer perros, ¿cierto? Y gatos, ¿cierto? Aquí en Latinoamérica eso no es normal, y para nosotros no sería moral hacer eso. Entonces, con ese pequeño ejemplo, quiero dar a entender que en diferentes lados, épocas, van a haber diferentes tipos de código de moral, ¿cierto? De lo que sea correcto por hacer. Por eso nosotros siempre hablamos sobre
tratar de vivir el momento lo más consciente posible y que la conciencia de cada uno sea la que le indique lo que necesite seguir realizando en su vida. Cuando nosotros nos autoobservamos e identificamos los defectos, podemos actuar conscientemente, podemos hacer, no actuar. Los defectos son los que actúan. Nosotros, si estamos tratando de hacer este trabajo interior, por medio de nuestro ser podemos lograr hacer, podemos concentrarnos y empezar a desarrollar todas esas facultades, ¿cierto? Entonces, de ahí lo importante es que a veces no nos debemos tampoco enfrascar en lo del código de moral. Bueno, nuestro Cristo internamente, desde que empezamos estas enseñanzas, busca desarrollarse y ayudarnos con la eliminación del ego. Entonces, la idea es aportar cada uno con la práctica ese granito para que se pueda ir desarrollando esa fuerza crística. Sí, ese trabajo vale entender que son las 3 montañas. El primero es el nacimiento, sí. La ayuda del Kundalini. Sí, exacto. Ya también hemos hablado de eso en otras conferencias pasadas, las 3 montañas, ¿cierto? El primer trabajo está relacionado con el nacimiento espiritual, que es la creación de los cuerpos existenciales mediante el sabio uso del sexo, no derramando nuestra energía, sino utilizándola, ¿cierto? El segundo viene siendo la eliminación de los defectos causa. Cuando nosotros llevamos un trabajo ya bastante amplio sobre el despertar de nuestra conciencia, ya hemos creado todos los cuerpos y tomamos la decisión de encarnar al Cristo, ¿cierto? Como ya se ha hablado en la quinta iniciación, que se da la lección de caminos, ahí si aceptamos, ¿cierto?, el camino directo por medio de nuestro Padre, que es el que es la voluntad del ser, ¿cierto? Empezamos, digamos que con esa fuerza como un bebé, ¿cierto? El Cristo empieza en nosotros a desarrollarse como un bebé y empieza poco a poco a crecer mediante la misma práctica de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Sí, hasta ese es el mismo drama la Vía Crucis, y luego va a Cristo a padecer, digamos que esa obra que representó Jesús acá en la tercera dimensión, que es algo que se va a vivir también internamente. Y esta fuerza crística en nosotros, al tomar todo este trabajo y al tomar esta decisión, va a hacer que desintegre estos defectos causa. Entonces, esa va a ser la muerte real para poder realmente resucitar, que todo esto son simbolismos y este conocimiento es para ir reflexionándolo y profundizar a medida que vayamos practicando, ¿cierto? Bueno, entonces esa fuerza crística, tristemente, los seres que la han encarnado en la tierra los han tildado de perversos, de asesinos, de calumniadores, mentirosos, porque, como les dije al principio de la conferencia, nosotros vemos a través de nuestra psicología, cada uno tiene sus propias gafas. Entonces, a un ser que realmente es puro, es como un espejo, ¿cierto? Como pasó con el maestro Jesús, que a él lo crucificaron y no, que él era un mentiroso, no sé qué, pero literalmente cuando él murió dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, cada persona, mientras esté en su estado de somnolencia, por no despertar su conciencia, va a estar identificado y viviendo a través de cada uno de sus agregados psicológicos. Entonces va a ser muy difícil realmente tener una verdadera comprensión. Entonces, cuando llegan estos seres que logran hacer este trabajo, normalmente se les tilda de muchas cosas, pero es porque no los comprendemos. Ahí que la base para seguir con este despertar es la comprensión, ¿cierto? Y el estudio sobre él, sí, de forma radical. Listo, entonces la conferencia
realmente trata es de hacer ver que este tipo de enseñanzas sí tiene sus altibajos, pero va a lograr realmente un cambio de raíz, o sea, no va a ser superficial. Lo que se trabaje con el despertar, con la liberación de su esencia, cada vez que se logre comprobar algo, cada vez que se logre hacer como una comprensión, va a dar como esos granitos para poder seguir, porque igual como lo dije al principio, requiere de mucha persistencia, requiere de constancia y bueno, y de vivir, como dicen, peligrosamente el momento, ¿cierto? De instante en instante. Entonces, ¿hay alguna pregunta de pronto? Sí. ¿Algún otro aporte? Hay una pregunta. Dice, oye, mira, casi en mis viajes astrales algo me arrastra y me siento pesado como ebrio y una voz femenina me advierte cosas. ¿Alguna ayuda que me puedas dar? Información de cómo eliminar todos mis malos pensamientos. Bueno, ya en varias ocasiones hemos hablado del belilín, el círculo mágico, que son conjuraciones para ayudar a protegernos. En la sección de videos puedes encontrar la conferencia para el chico que pregunta sobre esto, y también enseñamos en la primera conferencia el conocimiento de sí mismo y sus objetivos. Ahí enseñamos el método de eliminación de defectos que de pronto puede ayudar a nivelar un poco la psicología, si es de pronto un estado interior, ¿cierto? ¿De pronto hay alguna otra relacionada con el tema o dejamos así? Bueno, ya miro otra pregunta. Bueno. No hay más preguntas. Listo. Bueno, esta es la conferencia. Gracias por haber escuchado. Espero que les haya servido, puedan aplicarla. Muchos saludos a todos. Saludos desde Yucatán. Sí, ahorita vi los saludos. México. Es una chica, Laura Pereira. Encender los fuegos. Sí, señorita. Esa fuerza crística es ese mismo fuego del que hablan otras culturas. Listo, entonces dejamos así. Muchas gracias, que estén súper bien. Cualquier duda ya saben que en los comentarios estamos para servirles, para ayudarles en lo que podamos. Los lunes y viernes seguimos con las transmisiones, y en la parte de videos de la página pueden encontrar las otras charlas si de pronto quieren como empaparse otro poquito. Bueno, muchos saludos y muchas gracias, que estén súper bien.